Padre, bendice su vida, su mente, su corazón y su hablar, y que tu Espíritu Santo tome el control de su vida en este momento, Señor, para que no sea Él, sino tú, Señor, a través de Él, que pueda ser tu canal, Señor, de bendición para esta congregación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con todos. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? Todavía. ¿Cuántos están preparados? Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. La verdad es que Dios me sorprende cada día más y el llamado del Señor a cada uno de nosotros. Es importante que uno oiga cuando el Señor te llama. Si tú crees que es un hombre el que te llama, realmente yo no lo considero así, porque dice que Dios sabe todas las cosas desde antes que pasen. Y no es una casualidad que yo esté hoy aquí compartiendo la palabra. Y no es una casualidad que tú hoy estés aquí escuchando la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y yo tenía una palabra preparada. Y yo digo, voy a compartir esta palabra, y ya la tenía preparada, ya la tenía toda bien puesta y todo, y el Señor me levantó a las 4 de la mañana. Me levantó a las 4 de la mañana, yo no sé, me levanté como un resorte a las 4 de la mañana, y el Señor traía a mi corazón una preocupación, y todo lo que había compartido no era para hoy. Y yo no sé si tú te preocupas, pero hay algo que me está preocupando grandemente, y el Espíritu me hace sentir eso. Y eso es algo que no solamente pasa afuera, sino dentro. ¿Cuántos han oído cuando los predicadores han estado encima del púlpito que los últimos tiempos están cerca? ¿Cuántos? Los últimos tiempos se están acercando. ¿Y sabes qué me doy cuenta? Veo que la iglesia, que decimos ser iglesia, poco a poco el fuego se está apagando. Y eso es algo que nos tiene que importar mucho. Yo no sé si a ti te importa, porque hablamos de la unidad. Y la unidad, ¿qué es unidad? Es ser todos uno solo. ¿Verdad que sí? Y los últimos tiempos se están acercando. Veo cómo la indiferencia, el chisme, la falta de compromiso, la mentira, la murmuración y todo lo que no tenga que ver con Dios está sutilmente contaminando la iglesia. Si bien es cierto, la palabra del Señor, me llevaba el Señor a esta palabra, la palabra del Señor dice que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. ¿Y para qué tiene que crecer juntos? Tienen que crecer juntos para que podamos ver el crecimiento de ambas y quién da fruto y quién no da fruto. Es una realidad. ¿Y sabes qué? Llega el momento donde la cizaña tenga que ser expuesta. Yo había puesto como título Tiempo de limpiar. Y yo no sé si a ti te gusta vivir en suciedad, a mí no. Pero hay un tiempo para todo y es tiempo de limpiar. El Señor me incomoda. Iglesia, es tiempo de arrancar la cizaña y quitarla de en medio. Porque lo que está provocando es estorbo y daño en lo que realmente está dando fruto. No pienses que estoy hablando, tú probablemente pensarás que estoy hablando de personas. No estoy hablando de personas, sino que estoy hablando de nuestro interior. ¿Será que la cizaña está ganando tamaño en tu corazón y está ahogando al trigo, al fruto que tienes dentro de ti?
Quiero que seas sincero contigo mismo, si realmente estás en este caminar, si quieres servir a Dios con tu vida, como lo hizo Cristo entregando su vida por nosotros, o simplemente es una apariencia que tú mismo te has creado y te has creído. Es duro. Yo lo siento mucho por lo que estoy hablando, pero yo iba a enfocarme en otra palabra, pero el Señor me despertó por la madrugada. 2 veces me levantó por la madrugada. Y el Señor me levantó por la madrugada y me levanté, no sé por qué me levanté en la madrugada, eran las 4 de la mañana y me levanté tenía que orar. Y el Señor me llevaba a orar y me llevaba a orar por la iglesia. Y me llevaba a orar por cada uno de mis hermanos. Porque la palabra estaba siendo muy dura conmigo. Y cuando yo terminé de orar, la palabra que yo tenía preparada, el Señor me levantó nuevamente y me hizo cambiar esa palabra. Y me hizo ver esta palabra. Yo no sé si el Señor te incomoda. Yo no sé si te gusta vivir en suciedad, pero es tiempo de limpiar. Amén. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 24, que habla de lo que estoy diciendo. Del 24 al 30, Toño. Mateo 13, 24. Y mire lo que dice Jesús. Le refirió otra parábola diciéndole, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en... Un hombre sembró buena... ¿Dónde? En su campo. Tú que vienes a los pies de Cristo, te llenas de su palabra, haces su voluntad, lees, oras, tienes comunión con Él. Esa es la buena semilla. Amén. Pero mientras los hombres, versículo 25, dormían, dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué hizo? Y se fue. Vamos a repetirlo. Dice, pero mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Sabes qué pasa? Cuando bajas la guardia, te confías y te vuelves autosuficiente porque crees que lo sabes todo. ¿Sabes qué pasa? Prácticamente te duermes. Y es ahí donde el enemigo aprovecha y siembra cizaña en tu corazón. Pero ¿sabes qué? No te das cuenta, está sutilmente escondida ahí. Y tú crees que lo haces para el Señor. Hermano, te quiero incomodar porque el Señor me incomodó a mí. Amén. Dice 26, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también ¿quién? La cizaña. Es ahí cuando estás dando fruto, donde se manifiesta ¿quién? La cizaña. Cuidado. Probablemente vengas a la iglesia y estés dando fruto. Y quizás oigas rumores, chismes y prestes oído a eso. Y la cizaña se meta dentro de tu corazón. Amén. Dice 27, y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Pondrán en duda tus obras, tus frutos en Dios. Dice, mira, dice que es cristiano. Y mira lo que está haciendo. Amén. Dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? 28, dice él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quién pues? ¿Quieres pues que vayamos
y las recojamos. Interesante. Es necesario pedir a Dios que nos dé un discernimiento para identificar estos momentos. El hombre lo hizo y dice que los siervos le preguntaron para ayudar a recogerlo. Dice, y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que pues que vayamos y la recojamos? Tú pides discernimiento al Señor, tú oras al Señor para que el Señor te revele qué es lo que no le agrada de tu vida. Es importante buscar comunión con el Señor. Es importante pedirle al Señor que te revele su voluntad. Vivimos en un mundo de consumismo, en un mundo adictivo, donde nos aleja del Señor. Amén. 30 dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Amén. Llega el tiempo de limpiar. Nuestro Padre nos da las herramientas, su palabra, oración y poner nuestra mirada en Jesús para no dañar el fruto del trigo, tu fruto, mi fruto. Quita lo que no sirve para Dios y para tu vida. Reconoce qué es lo que no te deja madurar. Como hijos de Dios, y átalos para ser quemados. Yo no sé si tú oras e identificas qué es lo que no te hace crecer en el Señor. Si lo identificas, y si no lo identificas, ora al Señor que te revele. Yo me acuerdo en una ocasión cuando estábamos estudiando con el pastor, nos pusieron un ejemplo y nosotros estábamos por allá más o menos a la mitad, y el que nos estaba enseñando dijo, ¿ustedes ven la marca de mi camiseta? Yo de allá no veía. No, yo ni se veía que había una marca. Entonces vayan acercándose, y nos íbamos acercando y nos dábamos cuenta qué es lo que decía realmente en la camiseta. De la misma manera, si tú te acercas a Dios, puedes ver claramente qué es lo que a Él no le agrada. Yo no sé si tú te acercas a Dios en oración o leyendo su palabra, pero es necesario acercarnos al Señor para identificar lo que no le agrada. Porque hay una lucha constante en nosotros. Yo no sé si tú luchas, yo lucho constantemente. Hay una batalla dentro de nosotros. Y esa batalla hace que nosotros nos apartemos del Señor, y si no estamos en comunión con Él, nos vayamos a perder nuevamente. ¿Qué es lo que no te deja madurar? Tenemos que madurar como hijos de Dios. Amén. Amén. Este es el propósito de Dios en Cristo Jesús, que anhelemos una madurez y semejanza en su Hijo. Debemos tener un compromiso. ¿A cuántos les gustan los compromisos aquí? ¿Solo uno? ¿Cuántos les gustan los compromisos aquí? Como hijos de Dios y maduros tenemos que tener un compromiso. Y ese compromiso es necesario para convertirnos, ¿sabes?, en verdaderos hijos de Dios. Si tú no eres comprometido con Dios, dice el Señor, los que me aman guardan mis mandamientos. Y yo no sé si tú amas al Señor, eso ya lo dejo en tu campo. Yo realmente cuando yo oraba tenía
temor de decir ligeramente, Jesús te amo. Para mí era un compromiso. Y es un compromiso para mí decir, Jesús te amo. Pero hace poco el Señor en mi oración me hizo sentir a mi espíritu que tengo que expresar mi amor por Él. Y ahora puedo orar libremente y decir, Jesús te amo. Yo no sé si tú amas al Señor. Yo no sé si tú darías la vida por el Señor. Se han quedado callados, hermanos. Amén. Dios quiere que su iglesia madure, porque los tiempos que vienen son malos. Y Jesús en Lucas 18:8, la parte B, seguramente a muchos no les gustará este mensaje. Seguro a muchos no les gustará, ¿por qué me quieres comprometer? Yo estoy tranquilito aquí sentado. Yo salgo de la iglesia y luego me voy por ahí, me encuentro con unos amigos y me tomaré por ahí algo. O de repente me escondo por ahí y hago algo que nadie de la iglesia me ve. Es tu problema con Dios. Es tu problema con Dios. Pero déjame decirte, ni yo, ni un hermano te puede ver, pero Dios te está viendo las 24/7 todos los días. Y Él conoce la intención de tu corazón. Lucas 18:8, la parte B, dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Yo no sé cómo tienes tu corazón. Yo no sé si tú cuidas tu corazón. Yo no sé si tú quieres servir realmente al Señor. La verdad es que a mí me costaba mucho. Me costaba mucho porque es un compromiso. Pero ¿sabes qué? Cuando yo veo a la cruz, veo que el compromiso que yo tengo que tener con el Señor es grande, tiene que ser grande. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue el único que entregó a su Hijo. Lo entregó para morir por ti y por mí. Y dice que derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Tú te imaginas eso? Tú y yo no podíamos hacer sacrificio ninguno para poder agradar a Dios. Pero el Señor entregó a su Hijo. Dice Isaías que Él quiso quebrantarlo. ¿Tú serías capaz de quebrantar a tu hijo? ¿Tú serías capaz de poner a tu hijo en una cruz y clavarlo y latigarlo hasta el punto de morir? Sinceramente yo no. Pero eso es un misterio del Señor, es su amor, es el amor que te ha traído aquí. Es el amor del Señor que Él ha dado para que nosotros podamos tener eternidad con Él. La palabra dice que todos pecamos y destituidos estamos de la gloria de Dios. No hay ninguno, dice, ninguno. Pero el Señor quiso entregar a su Hijo para que a través de Él sea el medio que nosotros lleguemos a Él, para encontrar misericordia, para encontrar, dice, paz. Y el Señor quiere que su iglesia madure. Y yo no te estoy hablando de una madurez física. Yo no te estoy hablando de una madurez que tú digas, es que yo tengo 20, 30 años en la iglesia. El Señor conoce tu corazón. Y el Señor no quiere una madurez de tus años. El Señor quiere una madurez donde Él te diga que tú tienes que salir a predicar, que tú tienes que sujetarte a tus autoridades. El Señor quiere esa madurez, que tú entiendas que no es el hombre, que es el Señor el que ha puesto las cosas. Y que todo lo que se hace es para el Señor. Cuando yo entiendo que todas las cosas que pasan en mi vida, cuando estoy en el Señor y cuando yo entiendo su palabra y yo entiendo que todas las cosas que pasan en mi vida cooperan para bien, entiendo que Dios está en todo momento conmigo.
Querido, nos pasa lo que nos pasa porque somos tercos. Nos pasa lo que nos pasa porque somos rebeldes. Nos pasa lo que nos pasa porque no queremos entregarle a Dios nuestra vida en total. Y a veces nos sentimos que lo tenemos todo controlado. Pero Dios a través de lo que nos pasa nos enseña. Si tú te humillas y si tú confías en Él. Cuando a mí me pasa algo, digo, Señor, debe ser por algo. Enséñame. Es tiempo de limpiar. ¿A cuántos aquí les gusta limpiar? Hoy ninguno. Madre mía, cómo estará la casa. ¿A cuántos les gusta limpiar? ¿Y a qué horas limpian? El Señor dice, es tiempo de limpiar. Y es tiempo de limpiar. Mira, ¿sabes lo que pasa? A veces pasa que cuando tú delegas ese trabajo a tus hijos, dices, mira, tienes que barrer. ¿Sabes lo que pasa, no? Tus hijos dicen, ya voy. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con el Señor. Ya voy. Y Dios dice, es tiempo de limpiar. Y no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Y Él te está llamando a limpiar. Limpia. Limpia. ¿Qué es lo que no le agrada al Señor? Yo te voy a quitar esa palabra, Wilfran, te voy a dar un reto para que tú vayas a tu casa y ores al Señor y le digas, Señor, ¿qué es lo que no te agrada de mí? Órale al Señor y el Señor te va a revelar qué es lo que no le agrada de ti. ¿Qué es las partes que no le agrada de ti? El Señor nos quiere maduros, los tiempos están cerca y estamos jugando al cristiano. Pensamos que venir a la iglesia los domingos es suficiente. Pensamos que venir a la iglesia los miércoles es suficiente, pero ser un seguidor de Cristo es mucho más que eso. Ser un seguidor de Cristo es tener a Jesús en tu corazón, tener a Jesús en tu boca, tener a Jesús en tus ojos, tener a Jesús en tu mente. Pero a veces pensamos que Jesús... Amén. Pero a veces pensamos que Jesús solamente lo podemos encontrar en la iglesia y no. Amén. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 60 al 67. Yo no sé si el mensaje te está gustando. Si te está gustando, bien. Y si no te está gustando, gloria a Dios. Amén. Si no te está gustando y te está incomodando y te quieres levantar y te quieres ir, gloria a Dios. El Señor quiere que le escuches. Y el Señor quiere que hagas. Dice versículo 60, dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre.
Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Si escuchas hoy el mensaje, te digo, ¿acaso también quieren irse ustedes también? Efesios, capítulo 4, versículo 1. Amén. Amén. Dice, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de ¿qué? Con que habéis sido llamados. Versículo 2. Con toda y con soportándoos. ¿En qué? Gloria a Dios. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre ¿de quién? Que está sobre, por y en. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Dios. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser, a otros, y a otros, y a fin de ¿qué? De capacitar para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y el conocimiento. Querido, tenemos que llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Y cómo lo vamos a llegar a conocer? ¿Viniendo los domingos y los miércoles solamente? No, escudriñando la palabra. Amén. Al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿En qué? En amor. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos y en su entendimiento excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y yo no sé si entiendes cómo ha hecho Dios. Dice que vino Jesús y su pueblo dice que lo rechazó. Lo rechaza. Pero el mismo Dios, a través de Cristo Jesús, levanta a Pablo. Y a través de Pablo, los gentiles conocieron la palabra. Y a través de ellos, nosotros conocemos la palabra.
Qué amor tan grande, ¿no? Como Dios utiliza para que nosotros podamos llegar a tener ese privilegio y esa salvación. Amén. Mateo 25, del 19. Amén. ¿Llegamos todos? Amén. Yo no sé si tú estás trabajando o esforzándote por ganar una posición en el reino de Dios. Mira, 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido los 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5, mira, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Y tuve qué? Y tuve miedo. Y probablemente ese es el problema que tengamos algunos. El Señor te ha dado un talento y tú tienes miedo de utilizarlo para la gloria de Dios. Dice, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Mira, dice siervo malo y perezoso. Yo no sé si tú estás siendo perezoso en el camino del Señor. Es tiempo de madurar. Es tiempo de comprometernos, no con Mari, no con Valdecir. Es tiempo de comprometernos con Dios. Porque si nosotros nos comprometemos con Dios, automáticamente nos comprometemos con los pastores, porque ellos están en la obra del Señor. ¿Verdad que sí? No seamos perezosos, como dice aquí. Dice, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haberlo puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, oye, echadlo en las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mira, querido, yo tengo un temor. Yo quiero estar para el lado de las ovejas. Y yo quiero hacer la voluntad de Dios.
Yo no quiero jugar al cristiano. No quiero jugar al cristiano. Y lo peor de todo es creértelo. Creértelo. Y no hacer la voluntad de Dios. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos agua para beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vimos a ti y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Voy a dar un pequeño testimonio, si Mari me lo permite. Mari me lo permite. Estábamos nosotros en una conferencia ahí en Tenerife y salimos de la iglesia para venirnos nuevamente a Lanzarote, y estaba una señora pidiendo limosna en la puerta de un supermercado. Por lo general tú, ¿te acuerdas, verdad? Sí. A mí las cosas se me van quedando. Por lo general tú agarras y te haces al que no ves y pasas de largo, ¿verdad? Tranquilamente podía darle una moneda. Pero le dijo: ¿tienes hambre? Sí. Te voy a comprar algo, ¿te parece? Sí. Y entonces ella entró al supermercado, nosotros nos quedamos conversando fuera, y ella salió con una bolsa del supermercado y se la dejó a la señora, y la señora: gracias, que esto fue el otro. Tuve hambre y me diste de comer. Y el Señor se muestra en cosas tan mínimas, y ve tu corazón y prueba tu corazón. Amén. Entonces dirá también 41 a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá: en verdad os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entra en el gozo de tu Señor. Querido, es tiempo de limpiar. Es tiempo de limpiar tu corazón. Es tiempo de que dejes de tropezar. Es tiempo de madurar. Amén. Yo no sé si entendiste lo que quise hablar hoy a través de la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo toque tu corazón, que el Espíritu Santo quebrante el corazón de piedra y que ponga un corazón de carne en cada uno de nosotros. Y yo no me voy a extender más, porque la palabra del Señor es clara. El Señor tiene puntería, ¿verdad? Él va y a tiro hecho da.
Y si la palabra te tocó, y si la palabra te tocó como a mí me tocó, de verdad es importante cuidar nuestro corazón. Hagamos que el trigo crezca. Arranquemos esa cizaña. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Amén. Cierra tus ojos. Y si el Espíritu Santo de Dios pone en tu corazón pasar al frente, no temas. Pasa al frente. Dios quiere que limpies